Buenas tardes. Como director del Instituto Cervantes es un gusto y un honor darles la bienvenida a todos ustedes, amigos, amigas que están presentes, de manera muy especial a Nicole y también a las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales del Instituto Cervantes. Vamos a hacer un homenaje en dos partes al editor, escritor, fotógrafo Mario Mugnick. Es un honor para el Instituto Cervantes poder homenajearlo y digo que lo vamos a hacer en dos partes porque, en primer lugar, tenemos el compromiso de abrir la caja en la que depositó en el año 2017 un legado. Antes de morir y a través de Nicole le anunciamos que se cumplía la fecha que se había acordado para abrir y nos avisó que sería un honor que ese legado pasase a formar parte de la biblioteca patrimonial del Instituto Cervantes. Como después hemos tenido también la inmensa alegría de que Nicole nos confíe el inventario y el cuidado de todo el legado documental de Mario, pues lo que haremos será, al abrir la caja, unirlo al resto de documentación que va a pasar a formar una parte importantísima de la biblioteca patrimonial del Instituto Cervantes, y a él le dedicaremos una vitrina cuando pongamos en marcha el Museo de la Lengua, la Banca Cervantes, que queremos establecer de manera permanente en nuestras instalaciones. De manera que, en primer lugar, le pido a Juan Manuel Bonet, que era el director del Instituto Cervantes cuando se hizo el legado en 2017, y a Nicole, que me acompañen a la Caja de las Letras para cumplir con la misión de abrir esta tarde su legado. Sí. Una foto de Chile. Ah, me quito de la Argentina. ¿Lo podéis hacer? Bueno, la conozco también. La he usado. ¿Has usado? Una caja de música desde su madre. Eso no la conocía. Que su madre me había dado a mí. ¿Y hace música todavía? Voilà, c'est tout. Pues, si queréis... podemos pasar...
Bueno, pues desde el 2017, con el legado en la Caja de las Letras, el Instituto Cervantes homenajea a Mario Muznik, como ustedes saben, pues una figura fundamental en la edición española desde que en 1973 puso en marcha Muznik Editores con la edición de un libro de Jorge Guillén y otros poemas. Inició un trabajo que después desempeñó en espacios tan significativos como la editorial Seis Barral, el proyecto de edición Anaya Muznik y, desde luego, capitaneando un proyecto fundamental en la edición de la literatura en español, de las mejores traducciones al español y estableciendo siempre puentes entre España y Latinoamérica. Y homenajeamos también a un escritor importante. De sus libros, pues claro, yo destaco la serie de libros que tienen que ver con sus memorias y que tienen que ver con el mundo cultural y editorial español. Lo peor no son los autores, banco de pruebas, a propósito y oficio de editor son títulos muy importantes. Y, desde luego, el Instituto Cervantes está muy agradecido también a su labor como fotógrafo. Hemos podido hacer itinerante una exposición de fotografías sobre grandes escritores gracias a un trabajo que realizó Marcos Ricardo Barnatán. Y Marcos Ricardo, que estaba invitado a estar hoy con nosotros, pero que no ha podido estar porque tenía un compromiso en Santander, pues ha escrito unas palabras y me pide que las lea. Las voy a leer. Querida Nicole, querido Juan Manuel, ante la imposibilidad de poder estar esta tarde con vosotros, quiero manifestarles mi entusiasta adhesión al homenaje que hoy le ofrece el Instituto Cervantes a nuestro querido amigo Mario Muznik. He tenido el gran privilegio de tener durante varias décadas la amistad de Mario y Nicole y de seguir muy de cerca su brillante trayectoria como uno de los más importantes editores en lengua castellana. Además, hemos gozado, Rosa Pereda y yo, de su inagotable hospitalidad, de su inteligencia y de su humor argentino. En los últimos años he tenido el orgullo de participar en la donación de una excelente colección de sus fotografías a esta institución y de ejercer como comisario de las numerosas exposiciones que de sus obras se realizaron en los Cervantes de distintas capitales europeas y en diferentes ciudades españolas, un trabajo que realicé con una gran satisfacción. Este homenaje es un acto de justicia con el hombre, con el editor y con el fotógrafo que todos respetamos y al que recordamos con inmenso cariño. Son las palabras que envía Marcos Ricardo Barnatán, que, como él recordaba, fue el puente entre el Instituto Cervantes, Mario y Nicole, para el legado que se celebró en 2017 y para la exposición itinerante que todavía tenemos en nuestros fondos. Yo quería leer la dedicatoria de Lo peor no son los autores, porque me parece que responde a la personalidad que hoy homenajeamos aquí, sobre todo desde el punto de vista de la edición, de la apuesta por una edición de calidad. Él dedicó el libro a Alfred Knopf, que dijo que el público no sabe lo que quiere, al público hay que enseñarle lo que quiere. A Louis Soeller, Robert Laffont y Charles Ronsac, que inventaron nuevos medios para que el público aprenda y con ellos ampliaron las fronteras de la edición. A Carlos Barral,
que dijo que no se debe editar con preconcepto mercantil, a Giulio Einaudi, que prohibió hablar del público en su comité de lectura, a Jacobo Mugnick, que habiendo intuido todo ello lo puso en práctica a un hemisferio de distancia, y a la generación siguiente de cachorros que en España intentamos seguir los preceptos de nuestros mayores, logrando, por lo general, apenas imitarlos. Pues esa herencia que él recogía en la dedicatoria de Lo peor no son los autores es la herencia que ahora recogemos de su mano. Como saben, en la caja de las letras no tiene mejor manera de comprometerse con el futuro que recibiendo la buena herencia de los mayores, de los maestros de nuestra cultura, y estamos convencidos también, como se sugiere en esta dedicatoria, que la verdadera riqueza de una sociedad no son los números ni las cifras, sino que es su cultura. Por todo ello es un honor homenajear a Mario, recibir su legado, y antes de darle la palabra a Juan Cruz para que coordine esta mesa, que también es de lujo porque contamos con Juan Manuel, con Montero Glez y con Pilar Reyes, pues quería pedirle que nos saludara en nombre del Ministerio de Cultura la directora general del libro, María José Gálvez. Buenas tardes, muchísimas gracias, Luis, a ti personalmente y a todo el Instituto Cervantes por organizar este homenaje a Mario Mugnick, por invitar al Ministerio de Cultura a que se sume en este homenaje, en este reconocimiento y en esta visibilidad, y por la reflexión en torno a la edición, pero a la cultura con mayúsculas, que seguro que nos espera a continuación con esta mesa redonda. Desde el Ministerio de Cultura, y yo en concreto como directora general del libro, pues es emocionante compartir con todos vosotros, que sois colegas, familiares, amigos, lectores, agradecidos de Mario por todo lo que ha significado y por todo lo que ha aportado pues, a la literatura en español, y me atrevería a decir que a la literatura mundial. Yo, algunos de vosotros lo sabéis, pues antes de esta responsabilidad soy editora, y Mario ha sido un ejemplo de lo que es no ser editor, ser un buen editor, anteponer determinados parámetros que no son fáciles de mantener con la presión que existe siempre de lo que se llama la industria del libro. Y yo he reflexionado muchísimo a lo largo de todos los años en los que he trabajado como editora, qué es ser editor, qué tiene que tener un editor, qué aporta un editor a la sociedad. Y quería ver, Mario, qué tiene de esto que desde mi punto de vista son parámetros generales y qué le singularizaba también, ¿no? Y hablo del buen editor. Pues por supuesto hay que tener vocación. Hay que tener vocación de aportar, y no con la búsqueda de algo en concreto, sino de sumar. Hay que tener eso tan intangible que se tiene, pero que se moldea con los años, que es el criterio. Y aludía Luis a ello, ¿no? A la calidad, anteponer la calidad y lo que se quiere enseñar a todo lo demás. Que, por supuesto, también hay que, son empresas, tienen que ser rentables, tienen que aportar al ecosistema y a la cadena de valor del libro, pero ante todo la calidad. Tiene que haber compromiso. El compromiso siempre, hablas tú, Luis, del compromiso del poeta, del compromiso del escritor, pero por supuesto del compromiso del editor. Y ese compromiso que va indisolublemente unido, y yo creo que esto es una característica muy de Mario, a la valentía. No es fácil perseverar en determinadas decisiones desde la edición, y yo creo que la valentía al final acaba devolviendo tantas cosas que yo creo que devolvió a Mario, y que Mario como editor nos devolvió a quien éramos lectores y a quienes estábamos empezando en el mundo de la edición. Por todo eso, yo como lectora, como editora y ahora en estas responsabilidades del Ministerio de Cultura, no puedo sino que estar agradecida. Creo que este homenaje es más que merecido y estoy muy agradecida de estar aquí en representación del Ministerio de Cultura. Muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias Montero Glez, gracias Pilar, gracias Bonet por someterse a mi moderación. Quisiera, en primer lugar,
saludar a Nicole, que tan generosamente siempre ha tratado a los amigos de Mario y obviamente a Mario. Para nosotros, los amigos de Mario, que pudieran ser también una denominación de la gente que le hemos querido y le hemos amado como editor, yo creo que ella nos abrió al final de sus días una nueva puerta para Mario, para conocer a Mario. Yo siento así. El primer día que me acerqué a la casa en el Paseo de la Castellana y hablando con Mario, que tenía una energía magnífica, una memoria sobrenatural, y que fuimos asistidos en esa simpatía de Mario por la hondura del pensamiento, de la manera de ser de Nicole, sentí como que todo lo que decía tendría que ser un día guardado en un libro, por ejemplo. Y se me ocurrió una tarde decirle, ¿y qué tal si grabamos todo esto? Y todo esto es al fin un día, un testimonio de lo que piensas, de lo que has vivido, etc. Y fueron para mí, en un tiempo complicado de la vida española y de la pandemia, etc., una especie de reivindicación de la alegría de editar. La reivindicación de la alegría de editar. El entusiasmo, la felicidad, el canto de amistad, que significaba todo lo que iba diciendo acerca de las cosas que vivió. Y no ahorró risa, ni reflexión, pero sobre todo no ahorró risa acerca de momentos que también fueron difíciles para el oficio. Su pasión era publicar y su alegría era haber publicado. Y salían los nombres propios de sus editados, de sus amigos, de gente con la que tuvo buena relación y mala relación, y que en el cómputo final era la relación de un editor real con personajes reales que son de carne y hueso y difíciles. Y él convertía toda aquella experiencia en mucho más que una anécdota. Era la energía de recordar, sin que se le escapara nada, ese tiempo en el que él fue feliz. Feliz con la familia, feliz con el padre, don Jacobo, que fue en algún momento padre de muchos de nosotros, feliz con los amigos, que siempre tenían nombres propios e historias. No encontré en Mario, en ese periodo de sus recuerdos, y que ustedes pueden consultar en el libro que generosamente editó Manuel Ortuño en Trama, nunca encontré una tachadura en la larga experiencia de editar lo que él iba pensando y lo que iba diciendo, porque él también se editaba a sí mismo mientras contaba su historia. Ayer estuve leyendo con melancolía un ejercicio que él también tenía muchas veces y que culminaba suspirando, ese suspiro que alentaba también una risa en algún momento, hablando de Julio Cortázar o de Canetti o de su vida como retratista, como fotógrafo. Estuve leyendo a Cortázar. La conversación que Cortázar tuvo con Mario Musnik, mientras ellos hacían un libro que fue finalmente Los autonautas de la cosmopista. Aquel personaje que había soñado
alguna vez con que la muerte no existiera, Julio Cortázar, que los fue a ver a Nicole y a él mismo a Segovia, que bromeó con los guardias civiles y con la vida, le decía en ese momento cómo tenían que ponerse las comas en los libros, cómo tenían que hacerse los libros. La lectura de ese encuentro final, 1983, de Cortázar y Mario, dice muchísimo de la generosidad de los dos y del modo de ser de un editor que era capaz de pasar por alto sus propias convicciones de la página para dejar que Cortázar, en este caso, fuera feliz con el libro que estaba esperando para despedirse ya definitivamente de Carol Dunlop y de la vida. Mario Mužnik es la memoria de un editor, la penúltima memoria de un editor. Tú, Pilar, lo conociste, has vivido tu propia vicisitud como joven editora en una época en que parecía que, por ejemplo, el destino de Frankfurt iba a ser el destino vital de todas esas personas y que finalmente no vieron Frankfurt reverdecer. ¿Cómo sientes tú la memoria de Mario? Bueno, empiezas por mí, creo que yo soy el final, pero bueno, pues gracias por invitarme. Yo, digamos que mi relación con Mario es una relación lejana, lo conocí una vez, me llevó a su casa alguien que ya no está aquí, a quien edité y quise mucho, que es Pedro Sorella, y fue una noche para mí inolvidable, porque cuando yo entré por la puerta y dijo, bueno, es mi editora de Alfaguara, yo vi que me miraba así como, no sé muy bien. Y yo había leído todos sus libros, había leído el libro de su padre, y fue una noche donde conversamos muchísimo sobre ese libro, sobre editing, la memoria de Jacobo Mužnik, y fue un placer inmenso compartir con él. Yo le dije algo que le oí decir una vez a alguien del mundo del teatro, que creo que se aplica muy bien al mundo de la edición, que la edición no se enseña, se aprende. Y que yo había aprendido muchísimo, así él no supiera que yo lo conocía desde hace mucho, yo había aprendido muchísimo de sus libros. Lo primero fue, recuerdo haber leído en el libro de Jacobo Mužnik una frase que me gustaría traer a colación porque yo creo que guió la vida editorial de Mario de una manera muy clara. Decía Jacobo Mužnik, cuando empezó su emprendimiento editorial, decía, cuando le pedían cómo económicamente iba a vivir eso, él decía que una editorial es como un jardín inglés, se toma mucho tiempo para crecer antes de dar sombra. Eso tiene detrás un precepto editorial muy grande, porque es editar de aquí a 100 años, ¿no? ¿Qué significa pensar la edición en esos términos? Cuando tomas una decisión editorial sobre un manuscrito en esos términos, ¿no? Cuando construyes un catálogo, cuando piensas que estás construyendo un fondo de catálogo y no solo una novedad. Es decir, en esa frase había encerrada como una máxima editorial muy, muy honda y en la que yo particularmente me siento afín. Y creo que el ejercicio editorial de Mario Mužnik posterior respondía mucho a esta idea, a cómo generar un proyecto editorial de aquí a 100 años, ¿no? El segundo momento en que lo conocí fue como lectora, porque su relación con Cortázar, en mi caso específicamente con Canetti, fue cuando apareció por primera vez para mí su nombre. Y luego cuando yo decidí ser editora, pues leí sus libros. Y yo sería como el cachorro de su dedicatoria. En esa dedicatoria de lo peor no son los autores, creo que también se encierra toda una filosofía editorial. Y a mí me parecían generosas varios aspectos de ese ejercicio. Uno, escribir y dejar que no era tan usual tampoco, que es algo que has ejercido después tú también. Y bueno, creo que hoy en español, aunque en otras lenguas era algo más o menos
digamos, establecido, que un editor dejaba como un rastro escrito de su trabajo. En español no era tan usual y creo que Mario abrió esa vertiente de dejar testimonio y en ese sentido quienes seguimos aprendemos de esa experiencia. Y a mí me gustaba también muchísimo, y ahí, bueno, ahí está contada una parte importantísima de la edición en español. De eso me gustaba una experiencia de pensar la lengua española como contemporánea de otras lenguas, como una conversación par con lenguas del mundo y sin ningún complejo, con toda la fuerza de lo que significaba traducir en lengua española y tener un catálogo editorial en la propia lengua muy fuerte. Dos, había algo que no siempre está en primera línea de la edición, que es la traducción. Mario Muschnick empezó siendo traductor para su padre y creo que el papel de lo que significa el traductor en la edición, él lo dignificó muchísimo y creo que es algo de lo que nosotros, por lo menos en el ejercicio editorial que hacemos, intentamos también responder, como pensar muy bien quién traduce algo, porque es protagonista de ese ejercicio, ¿no? de llevar una literatura de una lengua a otra. Y un tercer aspecto que también me gustaba muchísimo y que no suele estar en la mesa y cada vez menos, que es la parte técnica de la edición, que yo creo que a él le importó muchísimo, escribió mucho sobre eso, y a mí me parece que es un territorio en el que cada vez que se industrializa de algún modo este oficio, eso se olvida, ¿no? Y es toda la parte del editing, del trabajo con el autor sobre un manuscrito y luego de la pura corrección de pruebas, que un libro sea físicamente impecable, que la tipografía sea acorde con lo que ese libro dice. Para él eso era una preocupación central. Entonces, me parece que abarcaba todo, ¿no? Desde un concepto editorial de qué es construir una editorial a 100 años, qué implica hacer una conversación con las literaturas del mundo, qué es trabajar la propia lengua en conversación con esas literaturas y qué es hacer un objeto físico impecable. Yo creo que qué más se puede pedir de que herede, digamos, un editor a los editores más jóvenes que dejar datada toda esa experiencia, ¿no? Así que yo fui una gran lectora de sus libros y en esa pequeña conversación de esa noche en su casa, yo pude decirle como gracias por todo eso de lo que yo sentí que bebí y aprendí muchísimo. Nicole fue muy testigo de que esa exigencia con respecto a cómo tenían que ser los libros, que ser y parecer, le llegó hasta el final de sus suspiros. Siempre estuvo Mario exigiendo más al que hiciera los libros que él permitía que fueran hechos. Montero Glés, ¿tú qué recuerdo tienes de ese modo de ser de Mario Muschnick? No tengo uno, tengo infinitos, puedo decir, pero antes de arrancar, quiero dar las gracias a Nicole por haberme invitado, a Luis por sus amables palabras, a Pilar, a ti, Juan, a Juan Manuel, que aunque no ha hablado también, intuyo que van a ser bellas las palabras hacia el que fue mi padre literario. Él me dio la dimensión que tengo de autor. Si no es por él, yo no estaría aquí, nunca mejor dicho. Entonces, recuerdos infinitos. Y la labor que hizo conmigo es la labor de editor. El editor o la editora, su labor va más allá de poner los puntos sobre las síes. La labor de un editor o de una editora consiste en poner en contacto al autor con su obra y hacer que el autor crezca a la vez que su obra crece. Y para eso, Juan, se necesita un atributo poco común en este mundo. Ese atributo del que tanto se habla es cultura. Yo entiendo cultura, al igual que Mario, como esa cualidad de la sangre, de la misma manera que la sonrisa es una cualidad de los labios. Lo que pasa es que se tiende a confundir cultura con ilustración. Saber que la Revolución Francesa fue en 1789 no es cultura, es tener datos. Saber que la Revolución Francesa ocurrió en 1789 y que la consigna fue igualdad, fraternidad y libertad.
tampoco es cultura, son datos. Cultura es tener conciencia crítica. Cultura es saber que aquella consigna de libertad, igualdad y fraternidad no quería decir otra cosa que libertad de mercado, desigualdad y propiedad, que son las tres categorías que ahora imperan en el sistema que domina el mundo. Mario Mužnik era un hombre con cultura porque tenía conciencia crítica. Puedo poner el ejemplo del pueblo más ilustrado del mundo y el más inculto del mundo. El pueblo alemán se dedicó hasta el otro día a perseguir judíos por Europa. Esa gente tenía una ilustración, tenía una educación exquisita. Su cabeza estaba amueblada con muebles Luis XVI, se puede decir, pero no tenían cultura. La cultura está aquí, no aquí. Mario era un hombre con cultura porque su corazón latía. Me viene a la cabeza ahora mismo Federico García Lorca, cuando habló de aquel gitano analfabeto, Manuel Torre, cantaor de los Jereles, y dijo Federico que era el hombre con más cultura en la sangre que había conocido. También me puede venir a la cabeza en estos tiempos que corren Marcelino Camacho, de Comisiones Obreras, que no tenía estudios, pero era un hombre con cultura, porque no hubiera aceptado la reforma laboral que desde la izquierda se ha aceptado en la actualidad. Y no me quiero despistar, pero la cultura es conciencia crítica y Mario era un hombre con esa conciencia crítica, la conciencia crítica suficiente como para editar a una persona como yo, que, bueno, pues que le llegó un libro, Nicole, gracias a Nicole, que se lo leyó primero, se lo pasó a Mario, y a partir de ahí empezó una relación de amistad. En un mundo donde las relaciones están falsificadas, donde la única verdad son los enemigos, pero Mario era mi amigo. Mario me dio la dimensión que tengo como autor. Y Mario siempre estará conmigo, en mi corazón y en esta mano, en la mano de escribir. Juan. Muchas gracias. Gracias a ti. Bonet, tú le diste la bienvenida al Cervantes, por así decirlo, pero también conociste de su modo de ser moderno, en un mundo en el que ya era clásico editar, pero él se atrevió con modernidades que tú conociste. ¿Cómo fue esa relación del joven Bonet con el veterano Mužnik? Bien, era una relación anterior a mi paso por esta institución. Era alguien que se ha hablado de su dimensión absolutamente polifacética, ¿no? Era alguien que tenía una curiosidad enorme, tenía ese humor al cual has hecho alusión, tenía esa pasión, tenía esa obsesión por la página, por el carácter, por el tipo, por el papel. Todo eso lo cuidaba mucho y le ponía muy nervioso cuando salían libros que estaban con erratas o con errores. Era muy, muy cuidadoso en ese sentido. Él me fue mandando algunos de los libros que fue publicando. Hay que decir que aunque el legado en la caja y luego la donación de la colección de fotos fue en mi etapa, ya llevaba tiempo colaborando con el Cervantes, porque precisamente cuando recibimos ese legado, pues lo primero que hicimos fue pensar dónde se tiene que llevar y resultaba que en muchísimos Cervantes ya se había enseñado, porque había hasta cajas preparadas para ese legado, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que era lógico que el Cervantes, desde sus orígenes prácticamente, pues conectara con un ser como Mario, con alguien que tenía la edición en la sangre, que la había heredado. A mí me parece fundamental la figura de Jacobo. Me alegro mucho que en la vitrina que está puesta ahora mismo ya haya algunos libros, por ejemplo, de Alberti con dedicatorias. Fabril fue una editorial formidable, en poesía especialmente, con traducciones, lo que decía Pilar, no solo literatura española y latinoamericana, sino también Ezra Pound, Henri Michaud, Ungaretti y quien tocara, ¿no? Y en ese sentido, allí tenemos las imágenes, se ve esa coexistencia. Entonces, yo quiero hablar un poco de su fotografía, ¿no? Porque él fue un escritor que escribió sobre el oficio, como decía Pilar, sobre reglas de estilo,
que escribió memorias muy agudas y a veces muy despiadadas con enemigos o con gente con la que tuvo desencuentros. Fue un editor además muy intermitente porque hacía y luego se deshacía esa editorial y volvía. Es un editorial guadianesco, pero que el legado es formidable en definitiva. El Mario Mužnik fotógrafo pues es alguien realmente que tiene la voluntad de fijar lo que él llama instantes robados. Es una visión que tiene mucho que ver con la de Cartier-Bresson. Como Cartier-Bresson y otros maestros, aquí le tenemos con su Leica, pues como Cartier-Bresson y otros maestros, no salió del blanco y negro, fue un fotógrafo ritualmente de blanco y negro, de cielo en cielo. Aquí vemos en este libro que la presentación la escribe nada menos que David Douglas Duncan, que fue uno de los que le impulsó a publicar, uno de los grandes maestros, alguien que fue testigo privilegiado de la vida, por ejemplo, de Pablo Picasso, ¿no? En este caso, la fotografía que está encubierta, luego la veremos un poco mejor, pues es formidable. Es una fotografía de Cortázar en su retiro veraniego de Seignon, en el sur de Francia, en la Provenza, con esas gafas absolutamente vintage ahora, que la convierte en una fotografía casi pop, un Cortázar casi pop. Los instantes robados, aquí vemos precisamente un libro coeditado hace ya bastantes años entre el Cervantes y la Universidad de Oviedo, ¿no? Aquí vemos el catálogo del Cervantes, que es este tan bonito, donde se eligió, creo que con buen criterio, un personaje que no es nadie con nombre y apellido, sino que es un lector en la terraza de un café de París, ¿no? Mario, hay una vivencia fundamental que es París. En eso es muy cercano a Julio Cortázar. El libro Un bárbaro en París, de textos y fotos de la vivencia suya de París, es un libro inscrito en la herencia de Rayuela de Cortázar, pero también es un libro escrito en la herencia del Paysan de París de Luis Aragón o de Le Piéton de París de Léopold Fargue. Son esos libros en los que la ciudad tiene un protagonismo que en el caso suyo, en las fotografías, se ve el enorme humor suyo también. En las fotografías, que además muchas veces las subtitula, ¿no? Eso, tenemos ahí el libro que dedica a sus fotografías del mayo del 68. Hay muchos libros sobre mayo del 68, algunos son libros corales, el suyo es un libro personal en el cual vemos concretamente en la cubierta la Torre Eiffel emergiendo sobre todo esos cacharros rotos. Una imagen con humor de mayo del 68, otra imagen de Sartre hablando en el gran anfiteatro de la Sorbona, otra imagen nocturna y esta otra con esos hombres con cascos. ¿Qué pasa? ¿Que no avanza esto? Ah, sí, ya está, perdón. Esta es una fotografía de Biarritz, gracias. Esta es una fotografía de Biarritz, el último vino, me parece que se titula, con una carta de vinos en la pared. Esta es otro viaje que hace él de retorno a su ciudad natal, a la ciudad donde aprendió los rudimentos de la edición con su padre Jacobo. Es el típico café de una esquina porteña. Las fotografías de Buenos Aires están todas ellas agrupadas en un libro publicado. Es un libro que son fotos de unos meses del año 72, vuelta a Argentina en 1971, y lo prologa Luis Alberto de Cuenca. Se edita con motivo de una muestra en Casa de América, aquí cerca, y bueno, está toda la ciudad del tango, la ciudad del abasto, la ciudad del polo, con comentarios súper irónicos en los pies. Vemos estos coches, vemos las calles con los adoquines, vemos un arrabal infinito, hay un pie que se repite casi como si fuera un poema visual. La miseria espera y espera y espera y espera, y son como 4 dobles páginas de espera de esa miseria que nunca acaba, ¿no? Y luego hay una zona tierra, esos son los obreros del abasto. Muy buena fotografía, una fotografía ya del interior, de la tierra adentro, lo llama esa sección, en donde vemos, después de haber visto ese arrabal porteño que ya se conecta con la Pampa directamente, pues aquí vemos ya tierras más montañosas, ya no es la llanura inacabable, sino que vemos tierras
que son como para casi poder rodar en ellas películas de vaqueros como esta, ¿no? O esta que parece una imagen de una road movie. Y insisto, el humor es ingrediente absolutamente fundamental allí. Y luego están los retratos que es la herencia maravillosa que ha recibido este instituto, que eso además conecta con otros proyectos que se han puesto en marcha aquí. Se expuso en su día la obra de José Suárez, la obra de Baldomero Pestana, la de Nicolás Müller sigue circulando, entre otros en Marruecos, la obra de otro fotógrafo para el cual París fue muy importante, que es Antonio Gálvez, la obra de Jesse Fernández, que también fue fotógrafo cubano pero afincado en París, la obra de Leopoldo Pomés, también ha circulado con el Instituto, la obra de Carlos Saura, es decir, hay un elenco de fotógrafos y son fotógrafos muy adecuados para los Cervantes en la medida en que son fotógrafos que han sido testigos de lo mejor de la literatura y han sabido captar su esencia. Eso es algo que se describe absolutamente en la herencia de Cartier-Bresson. Yo a Cartier-Bresson, por razones familiares, lo conocí y recuerdo aquello como una iluminación realmente. Lo conocí además en casa de un gran amigo de nuestro padre y de Cortázar, ¿no? Y conocí también a Martín Frank. A varios de los que he citado también los he conocido, pero veo, o sea, que Mario Mužnik es un heredero muy dotado de maestros como Cartier-Bresson y David Douglas Duncan. No es casualidad que Duncan quisiera prologarle un libro, eso es excepcional, digamos. Supo captar a Borges, que se han hecho miles de fotos de Borges, hay muchas muy flojas. La de Jesse Fernández de Borges con su mamá en una tertulia, en un cóctel en Nueva York, es inolvidable, pero esta fotografía es de las que mejor dicen al Borges bibliotecario, al Borges para el cual el paraíso era una biblioteca, ¿no? Bioy Casares, con su pinta siempre de dandy y de seductor. A Bioy Casares lo publica en una de las colecciones más bonitas que diseñó Mario, que editó Mario, esta colección donde también salió algún título de José Carlos Llop, que siempre tuvo una enorme devoción y al cual fotografió. Si luego proyectamos el vídeo que tiene el equipo preparado, pues se verá una fotografía de Llop en un bar de vinos de Palma de Mallorca. Este es un libro que editaron los amigos del Centro de Arte Moderno, que son una gente que hace unas cosas preciosas, ¿no? Ahora son gente de Quilmes, después estuvieron cerca de Reina Sofía y ahora están por el barrio de la Moncloa y han hecho un libro que son las fotografías tomadas ya hace muchos años por Mario y en una edición primorosa como toda la suya. Aquí está ya más visible la fotografía tan pop de Cortázar, en la cual de repente además se me ocurriría decir que hay un paisaje también, pero que hay como un Morandi metido allí, con unas botellas de agua mineral, pero parece casi un Morandi, ¿no? Siempre nos vamos a ver las gafas, que es lo que más se ve cuando se publica. Aquí está publicada en un libro del recordado Saúl Yurkiewicz. Este es el libro que mencionabas antes. Yo no es mi libro preferido de Cortázar, es un libro que tiene, digamos, mucha ambición y quizás se queda, a mi modo de ver, un poquitín en el experimento, más que Rayuela, que es un libro que sigue, a mí por lo menos, enganchándome mucho. Pero en cualquier caso es un libro muy valiente y muy experimental en la línea de Oulipo y otras cosas así, y aquí está la primera edición que es de Mario, ¿no? Aquí está un jovencísimo Mario Vargas Llosa, aquí está otro jovencísimo García Márquez en Calafell, aquí está Jean-Paul Sartre en un café y aquí está Simone de Beauvoir. Aquí está una de las más preciosas fotografías que yo conozco de Jorge Guillén en su edad ya anciana. Es una fotografía en la que se ve mucho al poeta ese lógico y de las palabras medidas que fue Guillén, el poeta de El mundo está bien hecho. Sabemos que no está bien hecho, pero nos gusta que esté bien hecho en los versos de Guillén, ¿no? Ese es el libro que antes se citaba, ¿no? Que citaba Luis, el primer libro que publicó Mario en esa colección. Aquí está Alberti, que es una herencia paterna que recibe Mario. Precisamente por eso hay una dedicatoria de Alberti en su exilio porteño a Jacobo. Y aquí está una persona a la que todos hemos querido muchísimo, que es Carmen Martín Gaite, Calila, y detrás la mano protectora de Herralde en una feria del libro. Hay bastantes fotografías del legado que son en la Feria del Libro de Madrid. En la Feria de Madrid, en que yo concretamente vi pasar una vez en ella a Julio Cortázar, pero desgraciadamente no lo conocí. Lo vi pasar, como era muy grande, muy alto, se le veía muy de lejos. Ahora quizás vemos muy rápidamente
sería, ¿no, Raquel? Pues vemos el vídeo y podemos hacer alguna postilla al vídeo, porque hay bastantes fotos más de gente Mientras más ponen joven. el vídeo, Sí. recordemos que Jorge Guillén tenía otro verso que decía el mundo está bien hecho y uno que decía el mundo está mal hecho. Sí, Le bueno. pregunté al hijo que por qué A era Claudio, eso y Claudio me dijo, es que un día se levantó bien de una siesta y otro día se levantó mal. Ahí está de la Eduardo siesta. Arroyo, aquí está Asturias, que es un perfil azteca que muchos fotógrafos lo pintaron. Aquí está Francisco Ayala, genial, porque además aquí debía tener ya cerca de los 100 años. Carlos Barral, una fotografía muy reproducida. Simón de Beauvoir, es la que hemos visto antes. La de Borges, mejor. Borges es de un dramatismo esta es formidable, impresionante. formidable. Disculpa un momento, lo de Borges, ¿puedes poner un momento? No, lo que pasa es que esto No, ya es va- que es importante lo que voy a decir. Lo de Borges, y disculpar por la interrupción, lo de Borges es, Sí, no. es que, si os fijáis, se nos- lo que hay Borges, detrás, ahí está, lo que muchas hay gracias. detrás, lo que hay detrás son libros ciegos. Claro, claro. Esa es la verdadera importancia bueno, tiene muchos atributos, pero los Son- libros son ciegos, no tienen título. No, son libros que podrían ser ya, podrían no abrirse. O sea, Claro. pasa eso cuando uno va a Dublín, a la gran biblioteca del Trinity College, son libros que da igual ya, son una especie... Tienes toda la razón, son como un decorado, o sea, forman parte ya como del monumento, ¿no? Digamos. Lo que pasa es que la detalle. penumbra... O incluso del rostro de Borges. Sí, y la penumbra, desde luego la penumbra permite resaltar el rostro y por eso es una foto realmente única. Tremenda, es única. Sí, sí. Sí, sí. No hay otra tan bibliotecaria, digamos. Vamos a ¿Qué seguir. cosas ves tú en estas fotos, Pilar Reyes? Estaba pensando mientras las veía que también construyó perfiles en las anécdotas que contaba sobre todos estos encuentros que se complementan maravillosamente bien cuando uno ve las fotos. Calvino. Incluso en Lo peor no son los autores, que hay Carmen, algo. recogidas algunas de estas fotos, pone Gabriel García Márquez, 3 de la mañana, Julio Cortázar, Carpentier. 4 de la mañana. Carpentier, esta es un retrato y no es un retrato porque es con Bendit en mayo del 68, ¿no? La de Cortázar una vez más. Pintura, ¿eh? Luis Alberto de Cuenca, en su casa, rodeado de muchísimos libros. Estos son... Sí. David Douglas Duncan, precisamente. Jorge Edwards, muy joven. Einaudi, el gran editor que estaba en la dedicatoria. Carlos Fuentes, en la Feria del Libro de Madrid, o sea que como escenario. Gabriel García Márquez, la foto que vimos en Calafell. Juan Gelman, la de Guillén, mejor enfocada, vamos, mejor que la reproducción que yo saqué de internet. Esta es una foto de un viaje a Israel, yo creo que es. Este es Gabriel Jackson, el gran historiador español de la Guerra Civil Española. Jaime Salinas. Jean Daniel. Esto es un viaje también a Israel. John Cage, que está además con el ajedrez, Duchamp piano, o sea, falta Duchamp solamente, José Donoso. Es muy generoso porque Esta es buenísima de Joaquín Bautista. Porque él pudo haber dicho este sí, este no. Y sin embargo, por aquí desfila Kapuczynski. todo el mundo. Kapuczynski. Michel Leiris, un personaje fastuoso, muy relacionado con España, con la tauromaquia, en fin, muchas cosas. Este es... ¿qué café es ese? José Carlos Llop en un bar de vinos de Palma. Sartre. ¿Quién es? ¿Sartre? No, Sí, yo ¿no? creo que es Allende, ¿no? O sea, parecería, Sartre. un mítico. María Teresa León, Juan Marsé, muy buena también foto. Carmen Martín Caite en otra foto de la misma secuencia. Ana María Matute. Pierre Mendès France. Méndez France, eso exactamente. José Antonio Molino. Una foto en Moscú. La siguiente está también en Moscú. No, la siguiente. ¿Quién dice Murat? Es una historia que dice Murat, Sí. es una historia en sí misma, en su relación con Mario. Mayo del 68, del lado de Saint-Germain-des-Prés. Mario del 68. Sí, Mario es el señor anónimo del Café de Flor, Carmen Posada.
un piano de Mozart en Praga, en Rosa Regás. Sábato, que está ese libro que vimos editado por el Centro de Arte Moderno. Oliver Sacks, que estaba muy orgulloso de haberle publicado. ¿De acuerdo? Sartre, la foto que vimos antes. Me despisto. Un italiano, porque está la RAI detrás. Stephen Spender, gran poeta inglés, amigo de Antonio Aguirre, entre otros. Umberto Eco, muy buena foto también esta. Me pierdo. La de Mario que vimos antes. Evtuchenko, que yo se lo comenté antes a Raquel, es el primer poeta que conocí, Evtuchenko, porque fuimos con mi padre y con Jesús López Pacheco y otra gente a Ávila con él. Y cuando pasamos delante cruzamos el túnel, dijo, por aquí pasa, porque dobla las campanas de Hemingway, libro prohibido en mi país y me imagino que aquí. O sea, dijo, y luego el siguiente fue José María Álvarez, eso me recuerda a París. Bueno, las cubiertas de libros que vimos, la contra de un libro con Barral, En su mar Mediterráneo. Podemos decir que él fue el último editor de Barral, un libro impresionante de sus memorias. Sí, ese es su primer, ese que vimos antes era su primer libro sobre Miguel Ángel, mucho antes de ser editor, y hemos visto la cubierta del libro de Argentina, que es un libro muy, muy bueno, el libro de Argentina. Realmente esas secuencias de Arrabal, tal, son muy buenas. Hay algunas fotos que tienen un espíritu un poco al Horacio Coppola, pero son realmente muy, muy buenas fotos. Es curioso como, sin haberse retratado, aquí hay un autorretrato civil y cultural de Mario Mužnik, ¿no? Pues creo que ya tenemos el vídeo visto. Sí, se retrató, en las gafas de Julio Cortázar aparece. ¿Cuál? En las gafas de Julio Cortázar aparece Mario. Sí, sí. Ahí aparece. Sí, fotografiando, claro, es el autorretrato. Ahí se fotografió. Era mágico, ¿eh? Era un hombre mágico. No habrá otro como él. Era un hombre que abarcaba todo. Sí, sí. Como científico, ahí está su origen, ¿no? Como científico. Él es un hijo de la era atómica. Hiroshima y Nagasaki le hirió mucho. Y con esa cultura de la que yo hablaba antes, pensó que manejando de otra forma las fluctuaciones de vacío que contienen los átomos, se podría llegar a algo más positivo que a la destrucción terrorista que había originado aquellas bombas, ¿no? Y ese fue el origen de Mario. Luego está su desarrollo, que está allá en Europa, en París, donde se da cuenta empíricamente de lo que es aquella ley de Newton que dice que a toda acción le sigue una reacción, cuando en el mayo del 68 la policía, ante la acción de los estudiantes, se pone a pegar palos y aquello lo que se consigue es que se radicalice todavía más la acción de los estudiantes. Y luego está la finalidad, cuando llega aquí a España a ser editor, a jugar al juego del Quijote, porque Don Quijote jugaba a estar loco. Entonces, ahí vuelve otra vez a hermanarse con la ciencia, cuando se da cuenta que aquellos molinos en realidad son gigantes, que han tomado la forma de molinos. Y volvemos otra vez al átomo, donde en la mecánica cuántica, que es lo más literario que hay, que él era ahí un estudioso de las fluctuaciones en el vacío que contienen los átomos y todo esto, las cosas existen y no existen a la vez, ¿no? Por eso mismo, ese molino en realidad es un gigante que ha tomado la forma de molino, ¿no? Y ahí es cuando empieza él a trabajar para nuestro idioma, para darnos a nuestro idioma obras tan importantes como es Masa y Poder, de Elias Canetti, ¿verdad? Y esa traducción que tiene, que es una traducción con una música, es de una gran belleza esa edición, Las tripas, de la lectura de Elias Canetti, ¿no? Gracias a él hemos descubierto a innumerables autores, ¿no?
además muy amplio, ¿no? Desde, bueno, pues desde Elias Canetti hasta Peter Berlin, por ejemplo, ¿no? Con Los hijos del Grial, historias como, no voy a decir más superficiales, pero sí historias folletinescas, ¿no? Una manera de contar más folletinesca, ¿no? De novelar, ¿no? Era una persona que buscaba el swing. A mí siempre me lo dijo, ¿no? Que él lo que veía en un texto era que se moviera, ¿no? Y yo le decía, claro, es que eres argentino, es que eres sudamericano, ¿no? Porque Europa, para mí, desde mi punto de vista, pues seguramente generalizar es injusto, pero aquí en Europa la literatura está acabada. Donde yo miro y donde él miraba, y eso pues es de los autores que saben mover las palabras, y eso se hace allí en Latinoamérica. O sea, yo leo a un Fernando Vallejo, actualmente, o a un Pedro Lemebel, de Chile, y veo que, oye, que manejan el idioma, aquel idioma que nosotros llegamos con él, nos lo devuelven, pero con movimiento, con una riqueza, ¿no? Tú coges una frase de Vallejo, y dices, bueno, es que esto tiene un mecanismo interno, a ver cómo hace este tipo, ¿no? Claro, ahí se mueve el asunto, ¿no? Entonces él lo que buscaba en un texto era eso, ¿no? Era ese swing, ¿no? Ese movimiento. Por eso yo me siento tan orgulloso, ¿no? de que él fuese mi padre literario, mi editor, ¿no? La persona que me dio la dimensión que tengo. Y bueno, pues era Monterito. Y quiero contar una cosa. Cuando se hablaba del sentido del humor, quiero contar una cosa que nunca la he contado, pero creo que es el momento de contarlo, sobre todo porque está Luis García Montero, que es uno de los protagonistas de esa historia. Y bueno, pues yo vivo en Cádiz, yo soy de Madrid, vivo en Cádiz, y allí pues hay unas rutas de la Junta de Andalucía donde nos llevan a las bibliotecas. Nos llevan a las bibliotecas pues a hacer lecturas, y yo, a mí, como no me gusta hacer lecturas de mi obra, pues hablo de Kafka y leo otras cosas, ¿no? Entonces, pues allí van pues, gente que pienso a veces que no tiene otra cosa que hacer, porque van allí ponen copitas de anís y ponen roscos de vino y tal, pues se van a merendar y bueno, pues a escuchar la perorata de un tipo como yo de repente que aparece por ahí, ¿no? Entonces apareció una señora en un sitio cerca de Jerez de la Frontera, en un pueblo. Apareció una señora con un libro de Luis García Montero, de la biografía de Ángel González. Entonces me dijo, ay, mira, es que es de mi hija, que está en Londres, pero cuando le he dicho que tú venías para acá, que usted venía para acá, eso, que te lo dedique. Y a mí me daba un apuro, Luis, de verdad, o sea, me daba un apuro decirle que yo no lo había escrito, pero claro, la mujer, Montero, Glez, Ángel González, Luis García, ya se hizo, y yo he dicho que estabas aquí, que estaba usted aquí y tal, y digo, bueno, pues al final, pues vale, yo ya es que no me atreví a decirle, pues digo, si le digo la verdad, el bajón va a ser terrible, ¿no? Entonces al final pues cogí y le hice una dedicatoria, pero se lo dediqué como Tony Curtis. Le puse Tony Curtis. Fue tan contenta la señora. Y entonces pues yo tenía muy buena relación con Mario, yo le contaba todo, ¿no? Mira, Mario, esto es lo que me ha sucedido. Y me dice, sí, Monterito, está muy bien. Mejor poner Tony Curtis que Marilyn Monroe. Si se hubieras puesto Marilyn Monroe, se hubieran dado cuenta de que era mentira. Entonces te pido disculpas, Luis, por aquello, pero no supe decirle que no a la señora y bueno, pues le hice el... Hiciste muy bien, Montero. Hiciste muy bien. Es curioso que, volviendo a ver el legado, ahora que se ha abierto, que no hay nada que tenga que ver con la literatura en el legado. Luego está todo lo que ha legado en las fotografías y lo que ahora va a llegar con la biblioteca, que eso es formidable, ¿no? Pero en la caja está una flauta, una flauta, una caja de música, o sea, dos cosas de música, una caja de música que fue de su madre, me parece, y una fotografía que sus padres le trajeron de Estados Unidos, dedicada por Shirley Temple, que era la actriz prodigio norteamericana, su amiguito argentino. Que yo me pregunté, sería verdad, ¿no? O sea, no serían los padres los que escribieron aquello. Digo, pero en cualquier caso,
eso, no hay literatura ahí. Hay como un mundo que es una flauta, una caja de música, Shirley Temple. A mí me gustaría reincidir en Pilar Reyes, que es la editora de aquí, ¿no? En una página preciosa que publica hoy El País sobre la correspondencia de Mario Mužnik. Mario es quizá el más prolífico de los corresponsales con sus editados. Y además, en esa página que firma Andrea Aguilar, se recoge, por cierto, esta frase sobre Shirley Temple. Pero también era el que discutía con sus editados. ¿Cómo ves tú hoy la prevalencia de esa correspondencia en la época cibernética, del email, etcétera, etcétera, del editor con su editado? Y en el tiempo también de los agentes literarios, por cierto. Bueno, creo que la correspondencia que él tenía con sus autores tenía que ver mucho con el trabajo con el libro, ¿no? Aunque creo que nunca evadía la idea de que ese libro necesitaba ser difundido, digamos. Yo creo que tenía críticas sobre los grandes emporios editoriales y demás, porque tuvo experiencias en ese sentido muy amargas, que están contadas muy claramente en sus libros. Pero siempre, incluso a mí me pareció genial que sus libros de memorias aparecieran bajo un sello editorial que se llamaba Del Taller de Mario Mužnik. Es decir, veía una artesanía en ese oficio, ¿no? Y reivindicó esa idea muchísimo, y eso pasaba por la correspondencia también, ¿no? Claro, vivimos un tiempo que es distinto en ese sentido, ya no solo en la relación entre autor y editor, sino en la relación entre los propios autores. No sé, el año que viene yo voy a publicar un libro que será, creo, una maravilla, que compondrá como el puzzle de esa palabra no debería decirla aquí, el rompecabezas del boom, que son cartas que se cruzaron entre los autores del boom mientras escribían sus libros, mientras se leían entre sí. La están preparando 3 profesores de estudios latinoamericanos en los Estados Unidos que tienen acceso a esos archivos. Y uno ve una conversación que pasaba en la correspondencia de una intensidad formidable. Se compartían lecturas, se compartían procesos de escritura, se compartían la propia lectura de los libros entre sí, entre ellos, ¿no? Creo que hoy, ya no solo, siempre creo que la edición es solo un reflejo de la vida y de la cultura y de la sociedad, ¿no? Y creo que nos carteamos muchísimo menos. Y en ese sentido es una pena, porque no queda prácticamente rastro de esa conversación que afortunadamente creo que sigue sucediendo. Creo que, bueno, quienes somos, bueno, nos vemos reflejados en gente como Mario, o como a quienes le dedicó el libro, que creo que pues, su libro de Lo peor no son los autores, que es, creo, para editores de mi generación, sigue siendo una aspiración grande de cómo puedes asumir el oficio de editar, la responsabilidad cultural que eso implica, que es, creo, un espejo muy alto, ¿no? La importancia que tuvieron los editores en la construcción de la cultura europea en la segunda parte del siglo XX es indudable, o aquí editores como Mario, o como, por supuesto, Jorge Herralde, ¿no? Que creo que quienes trabajamos hoy, la concentración editorial tiene otras reglas de juego, pertenecemos a grandes grupos editoriales, pero quienes trabajamos en el oficio de editar en literatura, creo que nos seguimos viendo pues, en el espejo de ellos y en su experiencia. Sí creo que la tecnología cambia las relaciones, ¿no? Y que hay cosas que, curiosamente, en el momento en que todo en teoría queda datado en la red, pues no es así. Hay una parte considerable de esa conversación que se pierde, que queda en algo que finalmente es más efímero. Y es una pena. En ese sentido, recojo tu expresión. Yo creo que el Instituto Cervantes tiene en sus manos, en este caso y en otros que ya atesoran sus fondos, un tesoro
verdaderamente de la palabra literaria escrita, de la palabra literaria retratada y de la palabra literaria que es irrepetible, porque en el siglo XX editores como Mario Musnik, que hicieron de la compañía de los autores un modo de estar en la vida, sin otra interferencia que la que pudiera haber entre ellos, es algo que algún día tendría que contarse como uno de los grandes assets o hechos del siglo XX literario, porque el siglo XX literario ya no existe el siglo XX literario. Ahora existe un siglo literario, que es el siglo XXI, pero no es el siglo XX, que tiene una dimensión en sí mismo. Y yo creo que el Instituto Cervantes es de las instituciones culturales españolas la que tendría que ser más abrazada, en el sentido de la Z, no de la S, por la cultura, por quienes divulgan o se ocupan de la cultura literaria del pasado, porque se puede perder. Y aquí hay una garantía hispanoamericana, que no es una garantía española, ni es una garantía de los editores, ni de los escritores. Es un patrimonio que no es repetible y que corresponde cuidar a gente como los ministerios, las instituciones, etc. Nosotros hemos asistido esta tarde a una enorme lección de fijeza, de fijar lo que pasaba. Y lo fijaba un editor. Eso también es ser un editor, ¿no? Bueno, me he enrollado, yo no tenía derecho, pero yo quería agradecerle a Nicole, a Luis, a ustedes, a Montero Glés, a Pilar Reyes, al antiguo director. Me ha encantado ver juntos en esta aventura a dos directores, uno del pasado y otro del presente. Tú nunca serás del pasado. Gracias. Y él siempre será también del presente. Muchas gracias a todos y enhorabuena. Muy bien.